Muy buenas tardes, día jueves 21 de julio, 8 de la tarde. A falta de unas horas para cerrar Wall Street, vamos a comentar las claves del día, vamos a comentar qué ha pasado con ciertas empresas que han publicado resultados y también con todas las noticias que tenemos en el día de hoy. Ha sido un día muy intenso y muchas noticias, desde actuación del Banco Central Europeo con esa subida de 50 puntos básicos hasta anunciar que el presidente de Estados Unidos, Biden, se ha contagiado por COVID, hasta, bueno, tenemos un terremoto también. Bueno, hay muchísimas noticias. Durante el día de hoy también tenemos muchos datos económicos, que eso es en lo que nos vamos a centrar en este programa, datos económicos que se relacionan con el mercado laboral y datos económicos que se relacionan con la actividad manufacturera, que podríamos trasladarlo en resumirlo como la actividad económica que ha publicado la Reserva Federal de Filadelfia. Entonces, bueno, pues vamos a un poco comentar todo. Espero que pueda explicárselo de la mejor forma posible, que les guste y que les aporte valor. Vamos a primero ver cómo están los índices a esta hora de la tarde, ha faltado unas horas para cerrar. Bueno, pues hemos tenido una sesión un tanto rara. Empezábamos con caídas al inicio de la sesión, abríamos verde, pero empezábamos con caídas a la hora o así de abrir o a la media hora. Y luego hemos tenido un fuerte rally durante la sesión y ahora parece que está corrigiendo un poco todos los índices, ¿no? Ahora mismo tenemos el Nasdaq Composite en el 0,81%, tenemos el Dow Jones en negativo, en el menos 0,16%, en mi opinión lastrado por cruceros puede ser, ahora veremos qué ha pasado ahí, y S&P500 en más 0,44%. Vamos a ver el mapa, que es algo importante diariamente a ver, y ahora miraremos los futuros también. Bueno, el mapa, como vemos, pues sobre todo estamos teniendo tecnología últimamente verde. Para mí este rebote que estamos viendo en el mercado, ya lo comentábamos en el programa del pasado martes, es un rebote en el que se ha expuesto al riesgo. Es un rebote donde los activos de riesgo, que estaban muy castigados durante este año por esa salida del riesgo, por miedo, obviamente, por todos los datos que se van publicando y por, en general, cómo está la economía, ya vimos, por ejemplo, que en la encuesta a los gestores de fondos publicada por el Bank of America, pues se veía que estaban expuestos en niveles mínimos al riesgo. No estaban tocando los activos de riesgo, no quieren tocar los activos de riesgo porque obviamente las condiciones no son buenas y ellos lo saben. Ahora bien, el rally que estamos viendo ahora está liderado por estos activos de riesgo. Estamos viendo que pues, tecnología ha repuntado fuerte, consumo cíclico ha empujado un poco más, mientras que vemos sectores que llevaban haciéndolo bien todo el año, como puede ser energía, o incluso sectores que son más defensivos al ciclo, ¿no? Son sectores que se benefician más en recesión y que bueno, no lo estaban haciendo mal, que son consumo defensivo, healthcare, etc. Y estos sectores, pues a lo mejor ahora se están cogiendo un poco de ganancias y por eso no lo están haciendo bien, tan bien estos días, ¿no? Pero para que veamos, pues al final se ha ido centrando ahí y ahora veremos algunos indicadores de riesgo que podemos seguir, algunos activos de riesgo que podemos seguir para saber hasta dónde puede durar este rebote que estamos viendo, pues controlarlo y vigilar de cerca estos activos de riesgo para que a la mínima que se giren, estos activos de riesgo, a la mínima que fallen o vuelvan a perder medias o vuelvan a caer, protegernos de nuevo, tener mucho cuidado y no estar tan expuestos. Dicho esto, pues bueno, energía, pues seguimos con caídas. Ahora vamos a ver el gráfico, pero energía lleva unas últimas semanas que no son muy buenas. Materiales básicos hoy lo está haciendo bien. También tenemos subida del oro durante el día de hoy. Ya hacía falta un poquito de tranquilidad en el oro, que estaba muy castigado. Y luego, pues, tenemos pues, un poco de mixto, ¿no? Destacar, pues eso, tecnología, big caps, que están empujando bien, pues eso está también favoreciendo mucho al índice. Vamos a ver en la categoría de futuros. Y bueno, como vemos ahí, el oro no está en mala posición. Vemos también los bonos hoy subir, los intereses, por tanto, bajar. Recuerden que son inversos. Y pues vemos aquí pues, la gasolina, el crudo, el azúcar, un poco las materias primas pues bajando también hoy durante la sesión de hoy fuertemente. Vamos a mirarlo en el gráfico. Como vemos, esta ha sido la caída en las últimas semanas de esa energía. Bonos hoy al alza. Llevamos ya unos cuantos días al alza en los bonos. A medida que esos intereses no consiguen hacer nuevos máximos, fíjense que si ponemos el interés vamos a poner el interés del bono a 10 años, recuerden que podemos ver rápidamente con el ticker TNX, ¿de acuerdo? El ETF TNX, simplemente el ETF TNX nos muestra la cotización del ETF y simplemente si dividimos por 10 esta cotización obtenemos lo que es el interés que paga el bono estadounidense a 10 años. En este sentido, del 2,93%. Y como vemos,
lleva unos días desde que hizo el máximo, es en el 3, algo, vamos a decir cerca del 3,40 y pico. Desde ese máximo ha estado corrigiendo y ahora sí que es verdad que tras el anuncio del dato de inflación del CPI, como hubo mucho rumor de que la Fed va a tener que presionar más y subir 100 puntos básicos y por un momento los futuros de estos Fed Fund Rates estimaban que la Fed podía volcarse hacia esos 100 puntos básicos y así volcaban una gran posibilidad de que fuese así, pues por eso los intereses volvieron a repuntar. Ahora, tranquilos en mi opinión hasta la reunión de la Reserva Federal, la reunión donde se decidirá esa subida de tipos de interés, que si luego tenemos tiempo les digo que estoy vigilando para decantarme más si puede ser 75 o 100 puntos básicos, qué nuevos datos tenemos que favorezcan a unos u a otros. Dicho esto, vamos a ir con, rápidamente vemos sectores, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Tecnología, consumo cíclico. Tenemos luego healthcare, que no lo está haciendo del todo mal, y luego tenemos industria, tenemos consumo defensivo bajando y energía. Vamos a ver el gráfico de energía. Como vemos, energía pues cae fuerte, pierde esas medias, luego toca esta zona de soporte importante y ahora parece que está como pues recuperó ese soporte, parece que lo está recuperando un poco, pero está tonteando en esa zona y se está quedando en esa zona a ver qué hace próximamente. El ratio, el comportamiento relativo al SP500, ¿qué tal lo está haciendo en comparación con el mercado, con el SP500 en este sentido? Pues vemos que desde todos esos días a la baja y haciéndolo relativamente peor. Mientras que, por ejemplo, lo que comentaba, el tecnológico, pues lo está haciendo relativamente, está ganando fuerza en lo que va desde julio, desde principios de julio más o menos, relativamente está ganando más fuerza si lo comparamos con el SP500. Esto no quiere decir que vaya a subir o vaya a bajar, quiere decir que lo está haciendo mejor que el SP500. Cuando el SP500 baja, pues puede bajar menos. Cuando el SP500 sube, pues puede subir más, ¿no? Entonces, parece ser que este rally ha sido impulsado por esos activos de riesgo. ¿Cómo lo podemos mirar también? Pues nos podemos ir a bonos de alto riesgo, nos podemos ir a high yield bonds, bonos de calidad crediticia de riesgo, de alto riesgo, que pagan un interés por tanto mayor y, como pueden ver, pues también hemos tenido ahí un rebote. ¿Qué podemos vigilar para estos activos de riesgo para tener este rally controlado y si se gira poder empezar a cubrirnos, poder empezar a tomar precauciones? Pues si estos activos de riesgo, por ejemplo, podemos coger estos bonos de calidad arriesgada, como son los high yield, ETF, HIG, si vuelven a perder esta media de 50, fíjense que ha tenido rebotes anteriores y esos rebotes anteriores han sido muy fuertes y luego las caídas han sido muy pronunciadas también. Esto es un movimiento de risk-on, exposición al riesgo, y es un movimiento de risk-off, salida de riesgo. Entonces, si volvemos a perder esa media de 50 en los bonos high yield, pues tendría cuidado porque es una señal que el mercado se estaría volviendo a posicionar en risk-off, en salida de riesgo. ¿Qué otras cosas podemos vigilar? Bueno, podríamos vigilar, pues, por ejemplo, el IWM como índice, más que es el Russell 2000, ya que está compuesto de empresas que son más especulativas, más high beta, más volátiles y, por tanto, pues lo mismo, ¿no? Si vemos que vuelve a repuntar a la baja, en este caso vamos a poner la media 50 para verlo bien, podemos coger las medias de 50 como una referencia. Bueno, aquí media 50 y lo mismo, ¿no? Esa media de 50 se cruza al alza y una vez se perdiese, pues mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado otra vez. No vaya a ser que vuelva a haber un movimiento general de risk-off en el mercado y se gire todo. Otra opción, podríamos mirar las criptomonedas, lo mismo Bitcoin, Ethereum, esa media de 50 podríamos ponerla como referencia si vuelven a perderla, movimiento risk-off, salida de riesgo. Y también podríamos mirar, pues por ejemplo, high beta versus low beta. Que high beta versus low beta, al final esto lo que hace es un ratio que compara empresas de alta volatilidad con empresas de menor volatilidad. Hasta ahora, si hay una salida de riesgo en el mercado porque el mercado está cayendo y la gente tiene miedo, la gente se ha posicionado en acciones poco volátiles, esas denominadas low beta. Ahora bien, si hay un movimiento de risk-on, de apetito del riesgo, pues se van a posicionar en esas empresas de más alta volatilidad, esas high beta. Entonces, esto lo que muestra, el ratio lo que muestra, que simplemente estamos dividiendo el SPHB, que es el Invesco del SP500, acciones del SP500 de alta volatilidad, high beta, y lo estamos dividiendo por el SPLV, que son las acciones del SP500 de baja volatilidad, STF de baja volatilidad, acciones del SP500. Esto nos da el ratio, compara uno con el otro. Si va al alza, significa que
está habiendo más demanda de high beta y por tanto está en risk-on el mercado, está con apetito de riesgo. Si va a la baja, pues tenemos un movimiento risk-off y una salida de riesgo. Y lo pueden ver aquí. Fíjense que estos últimos días hemos tenido una subida importante. Entonces, ahora vigilar que esta subida no se revierta, que esto no vuelva a caer y vuelva, porque de hecho esto es una tendencia bajista como un piano. Entonces, bueno, pues aquí desde hace meses están liderando, más o menos, disculpen la trayectoria, pero más o menos, y desde hace meses estas empresas low beta lo están haciendo mejor que estas high beta. Y eso tendría que ser así, dada la tendencia. Por eso, mucho cuidado, si esto vuelve a bajar, tendremos otra salida de riesgo del mercado, entonces habrá que tener cuidado y vigilar la exposición, ¿no? Que mucha gente ya está hablando de suelos y de que empieza otra vez todo el rally, pero ahora vamos a hablar de la realidad. Y es que una cosa es el mercado y otra cosa es la economía. Y ahora vamos a hablar de lo que pasa ahí fuera en la economía, vamos a hablar de datos empresariales y vamos a hablar también de los nuevos datos publicados de empleo y de índice manufacturero. Vamos con ello. Primero, vamos a empezar con empresas. Hemos tenido noticias, lo primero, Carnival. Fíjense, menos 11,18%. La línea de cruceros más grande del mundo cae un 11% después de anunciar un offering de acciones. El acuerdo recaudó alrededor de 1.000 millones de dólares que Carnival dice que podría usar para abordar los vencimientos de deuda de 2023. Por tanto, se están emitiendo acciones para obtener financiación, diluyes a tus accionistas y pagas la deuda. ¿Por qué? Porque tienes vencimientos de deuda y tienes que pagarla. Entonces, este es el peligro de estar en empresas endeudadas que ahora mismo tienen su contabilidad tan frágil, porque si no tienen ese flujo de caja, esa liquidez para hacer frente a sus deudas, tienen que empezar a tomar acciones que no van a ser buenas, no van a añadir valor al accionista, al revés, van a destruir valor al accionista, porque diluir al accionista es destruir valor al accionista. Entonces, ¿habrá más aumentos de capital para abordar otros vencimientos de deuda? Pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si esta empresa al final necesita ese capital para pagar y no lo recibe de ningún otro lado, pues obviamente va a tener que seguir diluyendo. Carnival ahora ha diluido a sus accionistas en aproximadamente un 86% desde el comienzo de la pandemia. Un 86% de valor que pierde el accionista. Hubiera sido bueno si lo hubieran hecho hace unos meses cuando las acciones eran el doble de lo que son ahora, escriben los analistas de Vital Knowledge en una nota. Obviamente, si haces un offering a un precio más elevado, pues el capital que vas a recibir es mayor. Ahora bien, no creo que Carnival quisiese hacer este offering, se ha visto un poco obligado como última oportunidad para recaudar capital y ha aprovechado hacerlo pues, en estos días de rebote que hemos tenido últimamente en la acción, ¿no? Que desde aquí, desde el mínimo hasta más o menos el pico que hizo ayer, había un 30% de rebote. Dicho esto, por otro lado, tenemos AT&T, ticker T, si no me equivoco, sí, está por aquí, cae menos 7,64% tras reportar resultados. Reporta y baja fuertemente a pesar de batir estimados en EPS, en beneficios por acción, y en ventas y en facturación. ¿Por qué? Bueno, pues impago o pago tardío en las facturas se ha anunciado, ¿vale? El director ejecutivo John Stankey dijo que los clientes están comenzando a posponer el pago de sus facturas telefónicas, lo que ha hecho que se redujera el pronóstico de flujo de efectivo libre de este año a 2.000 millones de dólares en el segmento de servicios inalámbricos. El director ha advertido que espera que continúen los impagos y de una forma más rápida. Dice que si bien los clientes finalmente pagan, tardan mucho más tiempo en hacerlo. La acción ha perdido toda la subida que acumulaba desde el último mínimo, ¿no? La compañía ahora espera un flujo de caja libre de 14.000 millones de dólares para 2022. Se reducen 1.000 millones de dólares debido a las cantidades de impago o de pago tardío de estas facturas. Los recientes aumentos de precios y aumentos de suscriptores permitieron a la empresa elevar su pronóstico de crecimiento de los ingresos por servicios inalámbricos. Elevan esos pronósticos para todo el año a un rango del 4,5% al 5%. Y aún así, esos aumentos de precio no cubren por completo los costes, dice el director. Al final estamos teniendo el mismo problema que hemos visto en otras empresas, en los resultados de otras empresas, que es por mucho que mantengas el crecimiento, tienes esa capacidad de trasladar precios, ese poder de fijación de precios, los trasladas al consumidor y creces en ventas, pero tus costes crecen más rápido. ¿Por qué? Por el aumento
de los costes, del aumento del precio de los costes, etc. Por tanto, tus márgenes se reducen. Entonces, eso no es bueno para los resultados. Peter Supino, analista de Wolf Research, dice sobre el tema: no me sorprende escuchar que los consumidores estén pagando las facturas con más lentitud, ya que están luchando con precios más altos de los alimentos y de la energía. Bueno, esto es normal. Estamos luchando contra precios altos en prácticamente todos los bienes necesarios y sobre todo lo estamos viendo más repuntado, como vimos en el último informe del CPI, en necesidades básicas como pueden ser los alimentos, que eso ya se empieza a notar bastante en profundidad y obviamente eso afecta a las familias. Y entonces aquí surgen los impagos, porque una persona, antes que pagar a lo mejor la factura de la luz, pues se plantea el poder pagarse la comida al supermercado para poder dar de comer a su familia. Y ahí es donde empieza el sistema un poco a debilitarse. Y como recordatorio, el consumidor está poco a poco agotando sus ahorros a un ritmo casi sin precedentes, mientras depende de las tarjetas de crédito para cubrir el aumento de los costes de sus necesidades básicas que acabamos de comentar. Fíjense, esa tarjeta de crédito, como esa línea azul, dispara al alza, mientras que esos ahorros poco a poco disminuyen. Vamos con las solicitudes de desempleo. Tenemos nuevo dato del mercado laboral, de desempleo. Recuerden que este es el argumento que usa Powell y usa la Reserva Federal para justificar que el mercado no entrará en recesión. Justificamos que el empleo es fuerte, que todavía hay muchas empresas buscando empleados y que la tasa de desempleo todavía sigue en el 3,6%. Y esa justificación la usamos para decir que la economía no va a entrar en recesión. Ahora bien, hay ciertos indicadores, como los Jobless Claim que vigilamos todas las semanas, por lo menos aquí, en este programa, que son estas solicitudes de desempleo iniciales de Estados Unidos que alcanzan el máximo de 8 meses. Por tanto, este indicador nos está mostrando que el mercado laboral se está enfriando un poco. Algunos dirán que es estacional y que es verano y, bueno, y mil justificaciones más que se pueden dar, pero la realidad es que el mercado laboral se está enfriando en un momento en el que es complicado, ¿no? Fíjense, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron la semana pasada a 251.000. La estimación era de 240.000, por tanto, por encima de los estimados. Aquí tienen la gráfica. Fíjense estas Initial Jobless Claims, que son estas peticiones iniciales cuando una persona se queda en el paro, estas peticiones de ayuda iniciales, y por tanto, si aumentan, pues no es bueno. Significa más personas desempleadas. En este sentido, pues vemos que poco a poco va aumentando, no de una forma drástica, pero que poco a poco está aumentando. Recordemos también que en las últimas semanas una gran cantidad de empresas de tecnología, incluidos gigantes como Google, Apple, Meta y Microsoft, han dicho que reducirán la contratación en un momento de incertidumbre económica mundial. Así que imaginen si estas empresas son Apple, Facebook, Meta, que tienen en balance un montón de caja para hacer frente, un montón de liquidez para hacer frente a mayores costes, tienen que anunciar estos recortes. Imagínense cómo están las pequeñas y medianas empresas que acaban de empezar este año y que todo lo que han tenido eran costes. Empresas que estaban endeudadas porque se necesitaban esa deuda para empezar. Entonces, si ya lo estamos viendo en empresas grandes, probablemente también luego eso se traduzca en que todo el mercado lo está experimentando. Fíjense, ¿y cómo lo podemos ver? Pues el promedio móvil de las últimas 4 semanas. Para eliminar esta creencia de que es estacional, de que es verano y que por tanto las solicitudes de desempleo aumentan, pues vamos a coger un promedio móvil y cojamos el promedio móvil de las últimas 4 semanas y veamos cómo evoluciona en el tiempo. Y fíjense que es esa línea roja, ese promedio móvil de las últimas 4 semanas, que ahora mismo se sitúa esa media en 240.500 y es el nivel más alto desde principios de diciembre. Fíjense que esa línea poco a poco va creciendo y la tendencia ha cambiado. Lo que podemos asegurar es que la tendencia ha cambiado. Pues fíjense, desde julio de 2021 hasta marzo de 2022 la tendencia iba a la baja. Y desde mediados de marzo a abril, la tendencia ha empezado a cambiar. Por tanto, ¿se verá reflejado en el mercado laboral? ¿Enfriará el mercado laboral? Estos está dando señales de que podría ser. ¿Qué podemos esperar? Pues que debido a los datos también que publicó el ISM, recuerden que el ISM es esa encuesta que vemos manufactura de servicios, que adelanta la actividad actual como la actividad futura, y esa encuesta del ISM en la parte de cómo se preguntaba sobre el empleo, dieron una lectura de 47 por debajo de 50. Recuerden que estas encuestas, si están por debajo de 50, es que ven una acción, por tanto en 47,3 puntos. Y arriba tenemos invertida
la media de 4 semanas de estas peticiones iniciales de desempleo. Por tanto, ¿qué quiere decir invertida? Pues por tanto quiere decir que tiene que seguir subiendo para igualar lo que estaba diciendo la encuesta del ISM, o por lo menos para que el ISM tenga razón. Así que se lo dejo a ustedes, perdón, para que juzguen. También tenemos otro indicador importante. Ya sabemos que las encuestas manufactureras no están siendo buenas. Ya hemos visto las regionales, cada X semanas tenemos una nueva encuesta de manufacturera regional y casi todas están entrando en contracción, están entrando en niveles por debajo de ese punto donde separamos expansión de la economía y contracción de la economía. Entonces, la perspectiva de las condiciones manufactureras de los fabricantes del área de Filadelfia se desploma este mes de julio al nivel más bajo desde 1979, ya que los indicadores de futuros nuevos pedidos y los gastos de capital se deterioran. Vamos a explicar todo esto. Fíjense que hay dos índices dentro de esta actividad manufacturera de Filadelfia, dos índices dentro de estas encuestas. El primero es el que vemos en línea. Lamento el gráfico de Bloomberg, han puesto el mismo color para las dos líneas y es que no se distingue uno y otro, pero bueno, podemos ver que el que representa la actividad actual, el que los encuestados responden sobre cómo ven la actividad del mes de julio, ha caído a menos 12,3 puntos. Por debajo de ese nivel de cero, esta encuesta no funciona por nivel de 50, funciona por nivel de cero. Si está en positivo, expande, si está en negativo, contrae. El índice de actividad económica actual de este mes baja a menos 12,3 puntos. Y el mes pasado estaba en menos 3,3. Ya teníamos una lectura negativa, pero es que todavía se amplifica más. Aumenta una caída más de 9 puntos. Y ahora bien, el otro índice que tenemos en un tono más gris, repito, no se distingue bien en este gráfico, pero ese otro índice es el índice de actividad futura. Cómo ven los encuestados la actividad a 6 meses vista. Y este índice baja a menos 18,6 puntos. El mes pasado estaba en el menos 6,8, por tanto, casi 12 puntos de bajada. Y este sí que es el de la actividad futura a 6 meses, es el nivel más bajo desde 1979 de la encuesta. Fíjense, si vemos por categorías, y esto le pueden hacer una foto si quieren luego revisar las categorías o demás, aquí tenemos las diferentes categorías a las que responden estos encuestados, y lo que más preocupa es la categoría de nuevos pedidos, porque nuevos pedidos es nueva fabricación, por tanto, una expansión de la economía, más consumo, más venta, y vemos que nuevos pedidos estaba el mes pasado en una puntuación de menos 12,4 y este mes marca un índice de menos 24,8. Pero es que fíjense que el de actividad futura a 6 meses, esta columna de la derecha nos muestra lo que es a 6 meses, se pone en el menos 12,4. Por tanto, todos estos encuestados de la actividad manufacturera de Filadelfia, de la región de Filadelfia, creen que los nuevos pedidos, 1, se han reducido, se han contraído, y 2, que se van a contraer todavía más en la actividad futura, en los próximos 6 meses en adelante. Por otro lado, otra cosa que podemos observar, y que no es bueno para la economía, ese gasto en CAPEX, ese gasto en inversión, en capital expenditures, esa inversión en capital. ¿Por qué? Porque vemos que ha bajado de 11,7 puntos que estaba la última vez a 4,4 para la actividad futura, para lo que se espera futuro a 6 meses vista. Por tanto, si disminuye esa inversión en CAPEX, eso genera menos capital, menos ingreso para otras empresas que producen ese CAPEX o que pueden facilitar ese CAPEX y por tanto al final es un ciclo que acaba ralentizando un poco todo. Otra cosa a destacar es la categoría de price paid y price received, precios pagados y precios recibidos por estos manufactureros, y como vemos va a la baja. Por tanto, al igual que hemos visto en las materias primas, estamos empezando a ver algunas señales de que poco a poco los precios están un poco a poco yendo a la baja. Lo que pasa es que esto tardará en reflejarse en índices, en indicadores tardíos como son, por ejemplo, el CPI o el PPI, y por eso todavía lo vemos al 9,1%, ¿no? Y también porque, bueno, porque esto es en los bienes de consumo, pero en los servicios sí que estamos viendo más inflación y en la comida, ¿no? Y ahí es donde se está trasladando la inflación y eso es lo que hay que controlar. Dicho esto, tenemos también, fíjense, porque vamos a hablar ahora mismo del oro. El oro hoy rebota fuerte. Tenemos las mineras de oro, bueno, fuerte, un 1,10%.
no es muy fuerte respecto a lo que ha caído en las últimas semanas, pero sí que da un poquito de alivio a lo que venía haciendo estos días. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Doldán, analista independiente de materias primas, para hablarnos un poquito sobre el oro. Hola Luis, ¿cómo estás? Vamos a ver si podemos pinchar a Luis, y si no, vamos a ir viendo bueno, tenemos por aquí el oro. ¿Tenemos por aquí a Luis? Vale. Aquí estoy. Aquí estás. Hola Javi, ¿qué tal? Bienvenido Luis, gracias por estar con nosotros una tarde más aquí en Negocios TV. El oro, estábamos hablando del oro, tú que controlas de este tema, ¿qué te parece esta caída justificada, no justificada? ¿Cómo ves el oro de cara a los próximos meses? Bueno, lo veo ahora mismo bastante positivo. Llevamos 2 años los inversores en oro sufriendo bastante esa bajada, ¿no? Desde los 2000 llevamos 2 años de caídas. Hemos visto ese soporte 1681 ha mantenido y hoy lo estaba haciendo bastante bien. Ha subido en el día de hoy, creo que lo había visto antes, un 1,1%. Si contamos justo desde la bajada hasta el máximo que ha hablado justo ese momento la Fed, ha subido un 2%. Y bueno, como tú estabas mostrando en el gráfico, las acciones mineras no se han comportado como deberían apalancar ese precio del metal, del oro en este caso, que está subiendo el GDX, que es el grande, las mineras grandes, un 1,5%, y el GDXJ, que es el ETF Junior, de las empresas Junior, un 2,3%, es decir, ha subido prácticamente más el metal en sí. Entonces, podríamos vernos un día mañana bastante verde para las acciones mineras. Quiero analizar bastante bien el día de mañana, porque puede ser que hayamos tocado ese bottom de 1680 y dirigirnos a los 2000 en los próximos meses. Yo estoy bastante bullish y bueno, lo que ha dicho hoy la Cristina Lagarde, que no sabe lo que va a pasar un poco con la inflación, y iremos viendo los datos, ¿no? Entonces, los datos creo que van a seguir siendo inflación alcista y hay que tener cuidado con que un buen hedge al fin y al cabo es el petróleo y el oro y pues podemos estar en ese botón. Pero bueno, veremos. ¿Crees que esta salida, ayer, por ejemplo, comentábamos en la encuesta del Bank of America publicada, se publicaba que los gestores de fondos pues han salido del riesgo, están ahora mismo súper poco expuestos en riesgo? ¿Crees que a lo mejor esta caída también que se ha reflejado en las acciones mineras de oro en este caso puede ser un poco por esa correlación con todas las acciones del mercado y por una salida de riesgo? A lo mejor la gente prefiere directamente comprar oro a comprar una acción minera. Muy buen punto, Javi, y yo creo que es así. Yo creo que es así por 2 razones. La primera, porque podemos ver los spreads que está habiendo entre lo que es el mercado físico. Tú vas a cualquier tienda online o presencial y los premiums que tienen sobre el precio de spot son muy elevados, que estamos teniendo fuerte demandas. Quiero ver cómo reportan las acciones que tengo bajo vigilancia estas ganancias brutas y netas en el próximo trimestre, que deben reportar. Y lo veo. Lo segundo es totalmente de acuerdo contigo. Las acciones mineras es riesgo, es risk on, entonces se comportan como cualquier otra acción. Al fin y al cabo es cuando realmente lleva tiempo subiendo el metal, cuando ofrece ese apalancamiento muy exagerado, como hemos visto en el periodo 2019 a 2021 y lo que hemos visto en este último año, que ha bajado mucho. Así que bueno. ¿Qué dirías a esas personas que se están quejando de que querían comprar oro para protegerles de la inflación? Se están quejando de que ahora el oro no está protegiendo de esa inflación. Yo siempre he dicho que la relación es con los tipos reales, pero ¿qué dirías? ¿Moneda para tener, tu futuro? Visto todos estos problemas económicos mundiales que estamos teniendo, estas guerras y demás, ¿crees que es un activo en el que todos deben estar? Seguridad, paciencia es un activo en el que siempre ha estado la gente y tenemos que volver a esa reversión a la media y volver a esa reversión a la media de los activos bajo gestión a nivel mundial podría significar triplicar, cuatriplicar, hacer un por 5 en el precio del oro, y no te cuento que eso puede significar para las acciones mineras. Entonces, creo que el oro es un activo que hay que tener en cartera actualmente. Perfecto, Luis. Pues gracias por este aporte sobre el oro. Esperemos que ahora durante estas sesiones sigas recuperando y nos quedamos con tus análisis y con tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, a ti.
Y dicho esto, y a falta de cerrar en unas horas, vamos a ver cómo se está comportando el Nasdaq Composite, ahora mismo superando el 1%, en el 1,02%. Dow Jones ha eliminado se ha quitado de rojo y se pone verde, ahora mismo en 0,03%, y el S&P 500 en el 0,59%. Los tres índices en verde. Recuerden, vigilen esos indicadores de riesgo, esos activos de riesgo que hemos comentado al inicio del programa, para en cuanto se giren, tener mucha precaución, no vaya a ser que esto sea otro rebote muerto de los que hemos tenido actualmente. Y si siguen al alza, pues podemos mantener esa tranquilidad mientras. Dicho esto, vamos a ver cuántas empresas ahora mismo, importante también, porque fíjense que aunque los índices estén verde, 3.300 empresas cayendo y 3.448 subiendo. Por tanto, el índice de empresas que avanza y empresas que caen está prácticamente igualado, aunque tengamos el mercado en verde. ¿Qué puede significar esto? Obviamente lo hemos visto antes repasando los sectores y las empresas, que tenemos empresas de alta capitalización subiendo con unos buenos porcentajes, y eso está haciendo también que el índice se ponga verde. Dicho esto, les dejo esta noche con el cierre de Wall Street. No se lo pierdan para saber cómo cierra el mercado, cómo son las últimas noticias del día, y me despido. Que tengan una muy, muy buena noche.